Bueno, estamos viendo dentro de la iglesia una corriente muy, muy, muy fuerte, es decir, que fue cobrando cada vez mayor fuerza a partir del Concilio Vaticano II, pero que no la produce el Concilio Vaticano II, tampoco eso, ¿eh? No, no no hay que perder el equilibrio en el juicio, porque eso viene de antes, como decía, antes, estamos hablando de más de 100 años antes. Entonces, en la época del concilio venía, bueno, sí, de por lo menos 60 años antes, 70, y viene y va minando y va irrumpiendo y va tomando posiciones claves. Claro, cuando se toman las posiciones claves de seminarios, de universidades pontificias, van poniendo su gente, los teólogos, eso tiene un efecto devastador. Y eso fue lo que fue ocurriendo. Entonces se perdió lo elemental, lo que tenemos que saber de la fe. Y toda una maraña de cosas que, como para que todo lo que se había enseñado ya no era, estaba superado y ahora venía otra cosa nueva. Que es lo que ellos pretenden, una nueva iglesia, por supuesto. Pero que obviamente no puede ser así. Entonces, fijémonos que en este contexto histórico aparece la Virgen. ¿Y para qué aparece la Virgen? Para mostrarnos exactamente cuál es el camino de siempre. La Virgen no es que se va a oponer porque lo dice, por ejemplo, anticipa el pedido de un concilio en Ámsterdam, donde está diciendo que hay ciertas cosas que hay que cambiar, pero dice la doctrina no se toca. Es decir, ponerse a tono con la época, pero tampoco para dialogar con el mundo, sino para hacerlo más comprensible, para llegar más a la gente. No podemos estar en actitudes doctorales. Hay que llegar, el mensaje tiene que llegar simple, ¿eh? Y no lleno de un ropaje que al final lo hace pesado y que no llega, ¿no? Es decir, es el espíritu que tiene que hablar. Y bueno, el espíritu tenía que remover ciertas incrustaciones, pero una cosa es eso, otra cosa es cómo se va para el otro lado. Entonces, hubo una intención, los que estaban bien intencionados, y que se escapó de las manos, y que fueron copados, digamos. Y estuvo nosotros los malos intencionados, que son los que han tomado cada vez más fuerza. Y por eso casi al final de su vida, Pablo VI le advertía a su amigo, el filósofo Jean Guitton, miembro de la Academia Francesa, además, y además fue el único laico que estuvo en el concilio, que participó del concilio, invitado especialmente por el Papa. Recordemos que el concilio lo comenzó Juan XXIII, pero no pudo terminar porque muere, entonces Pablo VI asume el pontificado y es el que lleva a cabo al término del concilio. Y le advertía justamente el Papa Pablo VI. Ellos dicen, estábamos esperando una primavera y vino un tremendo invierno. Y dice que llegaría el día en que la iglesia se iba a ver disminuida en un pequeño resto. Decía por eso con amargura, esperábamos una primavera, después del concilio vino un crudo invierno. Y aquella frase famosa, cuando dice, por alguna grieta de la iglesia ha penetrado el humo de Satanás. Lo dice el Papa. Atención, lo está diciendo un Papa, ¿eh? Y uno que es el Papa del concilio, fundamentalmente. Por eso, atención. Y esto lo dice en fines de los 70, poco antes de morir. Ya pasaron 50 años, casi. Bueno, 40 y tantos. La referencia exacta es esta. Le dice el Papa, hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la iglesia. Y lo que está en cuestión es la fe. Ahora me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, encontrará aún la fe en la tierra. A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de este fin. ¿Estamos próximos al fin? Esto jamás lo sabremos. Hay que estar siempre prontos, pero puede aún durar mucho tiempo.
Cuando considero al mundo católico, lo que me llama la atención, siempre es el Papa el que está diciendo esto, es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte. ¿Qué tal? ¿No estaremos ya en eso? Ese es comentario mío, sigo con el Papa. Pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Esto fue a fines de su pontificado, en 1977 lo dijo. Y lo que dijo el entonces cardenal Karol Wojtyła, cuando definió el enfrentamiento final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. Y lo dijo en un congreso eucarístico, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, en Estados Unidos, en el año 76. Y curiosamente digo porque la Eucaristía es la que está al centro de este ataque. Bueno, aquí hay dos centros importantes bajo ataque, entre todos, porque este enemigo está atacando por todos lados, ¿no? Pero fundamentalmente es la Eucaristía y la familia. Son los dos pilares, ¿no? De la iglesia doméstica, de la iglesia donde se forja la fe y donde nacen las vocaciones, la familia. Y por otro lado, obviamente, la Eucaristía, que es la presencia real. Y cuando decimos Eucaristía también es sacerdocio, porque están juntos, ¿no? No hay sacerdocio sin Eucaristía, y no hay Eucaristía sin sacerdocio. Entonces, ahí está. Eso es lo que está pasando. Nosotros los embates los venimos sufriendo la Iglesia desde siempre, desde el comienzo. Cuando aparecen todas las herejías, y por eso, como comentaba, empiezan a aparecer los concilios, ¿no? Para reafirmar, confirmar la verdadera fe y denunciar, condenar a los errores, a las herejías. Pues en los últimos tiempos, cuando al final de la cristiandad, es cuando aparece Lutero. Hay que decir que Lutero también es un fenómeno no aislado, porque en la iglesia en ese momento había abusos, había un montón de cosas, ¿no? Entonces aparece este Lutero, destroza todo lo cristiano. Lo va haciendo en un proceso, no comienza así. Comienza con esas denuncias, ¿no? Pero después cada vez se va el proceso radicalizando y entonces empieza a negar los dogmas, niega la fe, es decir, la fe como si fuera una opinión en el fondo, y la justificación es solo por la fe, así que niega las buenas obras, la necesidad de las obras, y desvincula a la escritura de la tradición y del magisterio. Sola escritura, es decir, y eso lo vemos que se metió muchísimo en nosotros. ¿Cuántas veces me dicen, pero ¿y esto dónde está en la Biblia? Pero es que no todo está en la Biblia. También la vida religiosa, él era un religioso, pues la liquida, la vida religiosa procesada con votos, la ley de la moral objetiva, el culto a los santos, el episcopado apostólico, es decir, ahí se rompe toda sucesión apostólica, por eso ya no tienen sacerdotes, no tienen obispos, nada. El sacerdocio ministerial y el sacrificio eucarístico. Se convierte en una cena, un memorial. Al comienzo, bueno, no, él habla de una cosa como empanamiento, qué sé yo, una cosa rara, ¿no? Sobre la Eucaristía, cree en una cierta presencia real en ese momento, en fin. Así que, esta es la situación. Y decía, como decía un cardenal, el cardenal primado de Holanda en el 95, Adriano Simonis, decía en una entrevista a la revista 30 Días, la situación de la iglesia es hoy dificilísima, decía,
puede uno preguntarse si no está en acto en el mundo occidental una llamada a sí misma segunda reforma. Se refiere por la reforma protestante, ¿no? Y dice, esta segunda reforma me parece aún más peligrosa que la primera. ¿Qué tal? Y él sabía de qué hablaba, porque ya habían tenido en Holanda el famoso catecismo holandés, totalmente herético. Y se ataca todo, la liturgia, todo. Bueno, vamos a detenernos aquí, pero siempre sobre esta perspectiva. Todo lo que estoy diciendo tiene un propósito. Saber dónde estamos parados, mejor de dónde viene todo, pero sobre todo lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es orar, orar, orar y ayudar a la Virgen a rescatar a otros. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.